Mi vida nunca fue un cuento de hadas, pero, al menos, pensaba que había construido algo sólido. Siempre me consideré una mujer fuerte. Una mujer que no necesitaba que nadie le dijera lo que podía y lo que no podía hacer. A mis 45 años había alcanzado el éxito profesional que muchas mujeres solo soñaban. Era una gineco-obstetra respetada, madre de una niña maravillosa y esposa de un hombre al que amaba profundamente. Marcos, mi esposo, y yo habíamos recorrido juntos más de una década, y parecía que nuestra vida estaba perfectamente alineada. Al menos eso pensaba yo. Pero el destino tiene una forma cruel de revelarnos lo que ocultamos, y de manera tan violenta que ni siquiera estamos preparados para enfrentarlo. Lo supe una noche. Lo supe cuando vi lo que no quería ver, cuando escuché lo que no estaba dispuesta a escuchar. La traición no siempre se muestra en grandes gestos. A veces se oculta en miradas furtivas, en sonrisas cómplices, en palabras que nunca se pronuncian, pero que se sienten en lo más profundo del corazón. Yo había visto todo eso sin saberlo, y en ese momento, cuando la realidad se hizo clara, supe que mi vida ya no volvería a ser la misma. Era una noche como cualquier otra, o al menos lo parecía. Marcos y yo habíamos sido invitados a una fiesta organizada por algunos colegas del hospital. Un evento común, con risas, vino y conversaciones sobre lo que venía a ser nuestro día a día. Pero, cuando cruzamos la puerta de esa casa, todo lo que pensé que conocía empezó a desmoronarse. Estaba tan distraída, saludando a viejos conocidos, que ni siquiera me di cuenta de lo que Marcos estaba haciendo, hasta que mi intuición me alertó. Lo vi a él, conversando con Isabel. Isabel, 23 años, una de mis pacientes más recientes. Estaba embarazada, esperando a su primer bebé. Yo era su doctora y había atendido su embarazo con el mismo cuidado que a todas mis pacientes. En un principio no pensé nada. Isabel estaba allí, rodeada de varias personas, y Marcos solo charlaba con ella como lo haría con cualquier otra persona. Pero entonces lo vi. Vi cómo sus ojos brillaban de una manera que jamás había visto antes. Vi cómo su postura se transformaba, cómo se acercaba más y más a ella. Cuando ella se rió, su risa resonó de una manera que no era común. No era la risa inocente de una paciente. Era la risa de alguien que estaba siendo cortejada, de alguien que no estaba solo en esa conversación, sino que estaba siendo conquistada. El mundo se detuvo. Los sonidos a mi alrededor desaparecieron, y un sentimiento de frío recorrió mi cuerpo. Mi corazón comenzó a latir más rápido, mi mente intentando procesar lo que mis ojos no podían creer. Me quedé allí, observando, incapaz de moverme. Marcos, mi esposo, estaba flirteando con Isabel. Mi mente no podía asimilarlo. Isabel, la misma joven que estaba esperando un bebé, a la que le había ofrecido toda mi atención, mi profesionalismo, mi cuidado, ahora estaba bajo la mirada de mi marido, quien, en su aparente despreocupación, estaba jugando un juego del que no sabía si podría salir ileso. No podía permitir que esto continuara. No podía quedarme quieta, viendo cómo mi vida se desmoronaba enfrente de mí. El amor que había creído eterno, la confianza que había construido durante años, estaba siendo quebrada en el momento menos esperado. La ira me invadió, pero no dejé que tomara el control. La rabia podría esperar. Lo que necesitaba era pensar, ser más astuta que ellos, porque si había algo que sabía con certeza, era que el golpe que se avecinaba sería tan silencioso como definitivo. Al principio, pensé que debía confrontarlo inmediatamente, decirle lo que había visto, ponerlo en su lugar. Pero algo me detuvo. No podía ser tan impulsiva. Necesitaba pruebas, necesitaba entender el alcance de su traición. No iba a dejar que él saliera de esto tan fácilmente. Lo que Marcos no sabía era que su vida estaba a punto de desmoronarse y que con cada mentira que había dicho, cada mirada furtiva, estaba sellando su destino, y yo iba a ser la mano que lo derrumbara. El silencio después de lo que vi esa noche en la fiesta me había dejado vacía, pero no derrotada. La traición de Marcos no solo rompió mi confianza en él, sino que también destapó algo mucho más profundo, la necesidad de tomar el control de mi vida, de recuperar lo que me habían arrebatado. El amor que creía eterno ya no existía, y la vulnerabilidad que sentí en ese momento solo se convirtió en un punto de partida para lo que venía. El dolor era intenso, pero no lo suficiente como para paralizarme. En lugar de rendirme, empecé a pensar con claridad.
Si él pensaba que se saldría con la suya, se equivocaba. Durante los días siguientes me mantuve serena. Marcos no notaba nada. Seguía como si nada hubiera sucedido. No sospechaba que cada palabra, cada gesto, cada excusa que me daba estaba siendo observado y analizado. Mi mente estaba en constante trabajo, buscando la mejor manera de hacerlo pagar por lo que había hecho. No bastaba con enfrentarlo y recriminarle su comportamiento. Quería algo más. Quería que perdiera todo lo que había construido, que sintiera en carne propia el precio de su infidelidad. Lo primero que hice fue tomar distancia. Al principio no era tan difícil. Marcos continuaba con su vida, con sus negocios, con su aparente tranquilidad. Yo, en cambio, empecé a preparar mi venganza con una paciencia calculada. Como ginecóloga, mi vida profesional me había enseñado que cada situación, por más delicada que fuera, podía ser tratada con calma. Y así lo haría ahora, con tranquilidad, con frialdad, con precisión. La venganza no era solo una cuestión de destruir, sino de hacerlo de manera estratégica, sin dejar espacio para que nadie pudiera escapar. Mi primera jugada fue Isabel. Sabía que, al ser su doctora, podría involucrarme más en su vida sin levantar sospechas. Aproveché cualquier excusa para verme con ella, para seguir monitoreando su embarazo. Mi objetivo no era solo obtener información, sino también acercarme más a su mundo, descubrir sus inseguridades, sus miedos. Necesitaba saber cómo se sentía realmente acerca de Marcos y lo que había hecho. Si ella pensaba que estaba ganando algo, completamente equivocada. No solo me había traicionado a mí, sino también a ella misma. Y en algún momento, Isabel tendría que enfrentarse a la verdad, a las consecuencias de sus propias acciones. Durante nuestras consultas, comencé a hacerle preguntas sutiles, sin que ella sospechara nada. La manera en que hablaba sobre Marcos, su tono de voz, sus gestos, todo era una evidencia más de lo que ya sabía. Isabel no solo estaba enamorada de él, sino que realmente pensaba que este embarazo los uniría, pero no sabía lo que Marcos realmente pensaba. Ella no tenía idea de que él solo la veía como un pasatiempo, como una distracción, mientras mantenía su vida con su esposa intacta. Me di cuenta de algo importante. Isabel no era tan culpable como Marcos, pero definitivamente iba a ser una pieza importante en mi venganza. Decidí actuar. Sin que ella lo supiera, empecé a hablar con otras personas sobre su embarazo, filtrando la información de manera que llegara a los oídos correctos. Sabía que la joven no podía soportar la presión de la verdad por mucho tiempo. Y en cuanto Marcos se enterara de lo que estaba haciendo, ella sería quien lo enfrentara. Pero aún no era el momento de confrontarla. Todo debía seguir su curso, lento, calculado, con la certeza de que el desenlace sería inevitable. Mientras tanto, me centré en Marcos. Decidí que no lo confrontaría aún, no de inmediato. No podía ser tan obvia. Necesitaba hacer que él sintiera el peso de lo que había hecho sin que supiera cuándo llegaría el golpe. No le dije nada sobre lo que sabía. En lugar de eso, lo observaba. Escuchaba sus excusas, sus intentos de explicarse, mientras mi mente elaboraba el siguiente paso. No quería que él pensara que iba a salirse con la suya tan fácilmente. Él pensaba que la vida seguiría igual, que todo volvería a ser como antes, pero lo que él no sabía es que el resto de su vida estaría marcado por esa traición, y yo sería quien tomara las riendas de su destino. Mi siguiente movimiento fue más audaz. Utilicé mi posición en el hospital para acceder a más información. Conozco a varios de los empleados de la empresa de Marcos, y comencé a hablar con ellos. La gente siempre habla, y lo que escuché me dio más poder. Marcos no solo estaba involucrado en una infidelidad, sino que también había manipulado su puesto para ganar favores. Incluso había desviado recursos. Esto no podía quedar impune. No solo lo perdería todo en lo personal, sino también en lo profesional. Ya no podía confiar en su posición, y eso era lo que más le dolería. Sin que Marcos lo supiera, me puse en contacto con algunos colegas del trabajo de él, preguntando discretamente por sus movimientos, por sus decisiones. Al principio, nada parecía sospechoso, pero yo ya tenía toda la información que necesitaba. Sabía exactamente cuándo actuar para que su caída fuera total. Marcos no solo perdería mi confianza, perdería todo lo que había construido, todo lo que había intentado ocultar. Y yo sería la causa de su ruina. Pero no todo era tan sencillo. En mi interior, la rabia seguía creciendo. Aunque había tomado el control de la situación, no podía dejar de pensar en todo lo que había sacrificado por él, por nuestra familia. Marcos no solo me había engañado a mí, sino que había puesto en peligro a nuestra hija.
a mi futuro, a mi vida. Todo lo que había trabajado por conseguir se desmoronaba, y yo no podía simplemente quedarme callada. Estaba lista para el siguiente paso. Y cuando todo cayera, cuando la verdad se revelara, Marcos ya no sería el hombre que pensaba que era. La justicia llegaría, y él tendría que pagar el precio por lo que había hecho. Ya no podía seguir esperando. Había pasado suficiente tiempo observando, recopilando pruebas y dejando que el mundo de Marcos se desmoronara lentamente. La paciencia que había tenido hasta ese momento, la calma con la que había tomado cada decisión, ya no era suficiente. El momento de la verdad había llegado, y yo no iba a dar marcha atrás. Sabía que lo que estaba a punto de suceder no solo cambiaría mi vida, sino también la de él, la de Isabel y la de todos los que habían sido cómplices de su engaño. Marcos pensaba que todo seguía igual, a pesar de su despido y de los rumores que circulaban sobre su implicación en actividades ilegales, se mantenía con la esperanza de que todo se arreglaría. En su mente, todo se resolvía con unas cuantas disculpas, con un par de explicaciones vacías. Pero yo sabía que ya no había forma de salvar su vida, ni su trabajo, ni nuestra relación. Todo lo que había hecho, toda la mentira, todo el daño, había llevado a este punto. La caída sería inevitable, y yo iba a ser quien la provocara. La información sobre sus movimientos, sus conexiones con Álvaro y su relación con Isabel ya estaba en las manos adecuadas. No solo había destruido su reputación, sino que ahora mi objetivo era exponerlo ante el mundo de manera definitiva. El dolor que me había causado, el daño que me había hecho, necesitaba ser reconocido por todos. No solo por mí, sino por todos los que alguna vez lo miraron como un hombre respetable. La humillación sería su castigo. Pero antes de que todo esto sucediera, sabía que debía hacer algo más, enfrentarlo directamente. No iba a dejar que él se escapara sin escuchar lo que tenía para decirle. Me había mantenido en silencio durante todo este tiempo, pero ahora necesitaba que él entendiera lo que había perdido, lo que había destruido en mí. No sería una conversación cualquiera. No sería una confrontación en la que me dejara llevar por la rabia. No. Sería una declaración de que ya no quedaba nada entre nosotros. Lo llamé esa tarde. Le pedí que viniera a casa. Cuando llegó, lo encontré tal como lo había imaginado. Nervioso, expectante, pero confiado. Marcos no sabía lo que se le venía encima. Pensaba que, al igual que en otras ocasiones, podría salir de esta situación con una disculpa. Pero estaba equivocado. Esta vez no habría vuelta atrás. Esta vez lo iba a hacer pagar de la manera más definitiva posible. Nos sentamos en la sala, frente a frente. La luz era suave, pero el aire estaba cargado de tensión. Sabía que este momento cambiaría nuestras vidas para siempre. Marcos comenzó a hablar, intentando justificar lo que había hecho, pero sus palabras solo aumentaban la angustia en mi pecho. «Lo siento, Laura. Te juro que fue un error», dijo. «No fue nada serio. Fue solo una distracción», pero yo no lo dejé continuar. Lo interrumpí. «¿Crees que con esas palabras vas a arreglar todo lo que has destruido?», le pregunté. «¿Crees que tus excusas van a borrar el daño que me has hecho? A mí, a nuestra hija, a nuestra vida». Marcos se quedó en silencio, pero podía ver el miedo en sus ojos. Por fin, comprendió que no habría perdón, que no habría forma de escapar de lo que había hecho. Mi voz se volvió más firme, más fría. «No solo me has traicionado, Marcos. Has traicionado todo lo que construimos juntos. Has destruido nuestra familia, y ahora vas a pagar el precio por todo lo que hiciste». Fue en ese momento cuando saqué el siguiente as bajo la manga, la carta que marcaría el final de su caída. Abrí mi teléfono y le mostré los correos electrónicos que había encontrado, las transacciones sospechosas que había recopilado y el daño que había causado a su carrera profesional. La empresa ya estaba investigando sus vínculos con Álvaro y los negocios oscuros en los que estaba involucrado. La evidencia era irrefutable. «Ya no hay marcha ya atrás», le dije. «La empresa lo sabe, la gente lo sabe. Estás acabado. No hay ningún lugar al que puedas ir donde no te recuerden lo que hiciste». Marcos palideció. Sus manos temblaron y vi cómo la realidad lo golpeaba con fuerza. Todo lo que había hecho, toda su vida, su carrera, su imagen pública, se desmoronaba frente a sus ojos. No podía entender que su vida acabara de esta manera, pero lo peor de todo es que yo lo veía como alguien completamente perdido. La arrogancia con la que había jugado conmigo, con su familia, con su propia vida, lo había llevado hasta este punto.
Y todo había comenzado por una simple mentira. Pero esas mentiras habían sido las semillas de su ruina. Me levanté de la silla y lo miré con frialdad. No me importa lo que sientas. Ya no me importa nada de ti. Pero voy a asegurarme de que todos sepan quién eres realmente y que no se olviden de ti, no por lo que fuiste, sino por lo que elegiste ser. Al ver su rostro, su desesperación, me sentí vacía. No sentí satisfacción, no sentí rabia. Lo único que sentí fue una especie de calma gélida, como si finalmente hubiera tomado el control de mi vida. Ya no dependía de él, ya no necesitaba su aprobación ni su amor. Marcos estaba atrapado en su propio laberinto de mentiras, y todo lo que había hecho me había dado el poder para salir de esa trampa. Salí de la sala sin mirar atrás, dejándolo ahí, perdido en la misma oscuridad que había creado para sí mismo. Sabía que lo había destruido, que ya no quedaba nada entre nosotros. Y aunque lo había hecho con frío cálculo, también sabía que esta vez no se podía llamar venganza. Era justicia. Todo se desmoronó tan rápido que me costaba entender lo que había sucedido. Había planeado cada paso con tanto detalle. Había esperado este momento durante meses, y ahora que finalmente había llegado, sentía una extraña calma. Marcos ya no estaba en mi vida. Isabel había sido despojada de su ilusión, y su relación con él era ahora una sombra vacía, expuesta a la luz de la verdad. Pero no todo había terminado. A pesar de que lo había conseguido, algo en mí no podía sentirlo como una victoria completa. La justicia no siempre traía la paz, al menos no de la forma en que yo pensaba. Marcos había perdido su trabajo, su estatus, su reputación. Su vida profesional estaba arruinada, y su nombre era un chiste en los pasillos de la empresa. La filtración de la información sobre su implicación con Álvaro y sus transacciones ilegales había sido la chispa que incendió todo. La prensa ya había comenzado a cubrir su caída, y las redes sociales hablaban de él como el hombre que había perdido todo por una aventura. Nadie sabía, sin embargo, que esa aventura había costado mucho más que su trabajo. Marcos había perdido la confianza de todos los que lo rodeaban. No había marcha atrás. A medida que los días pasaban, me di cuenta de que no me importaba lo que le sucediera. Lo que había hecho no solo había destruido mi familia, sino también mi confianza en todo lo que conocía. Sin embargo, no dejaba de pensar en Isabel. Había sido una joven manipulada, y aunque su culpa no era la misma que la de Marcos, no podía dejarla ir tan fácilmente. Ella ya había sido una pieza clave en este tablero, y mi plan no estaría completo sin hacerla enfrentar las consecuencias de sus acciones. Decidí que era hora de hacer algo que, aunque difícil, sería necesario. No podía permitir que Isabel se fuera sin que entendiera el daño que había causado. Sabía que, si Marcos había sido quien había manipulado la situación, Isabel también había elegido ser parte de todo eso, y no podía dejar que ella pensara que todo iba a ser fácil para ella. El momento llegó cuando la llamé, nuevamente como su doctora. La cita estaba programada para su próxima consulta, y sabía que sería el momento perfecto para hablar con ella. Cuando entró al consultorio, su rostro era una mezcla de vergüenza y miedo. A pesar de su juventud, podía ver que sabía que algo se venía. Isabel no era tonta. Probablemente ya había escuchado los rumores sobre la caída de Marcos, y ya sabía que ella también era parte del escándalo. Le pedí que se sentara y, como siempre, empecé a hablar sobre su embarazo. Pero no dejé que pasara mucho tiempo antes de hacerle la pregunta que había estado esperando. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, le dije con firmeza. Isabel se quedó en silencio, sin poder mirar a los ojos. Has destruido algo más que mi matrimonio, Isabel. Has hecho que mi vida entera se derrumbara ante tus ojos, y lo peor es que ni siquiera lo entiendes. Vi cómo su rostro se descomponía. La joven no podía mirar directamente a mis ojos, pero tenía que enfrentarse a lo que había hecho. Sabía que sus respuestas no cambiarían nada, pero no iba a dejar que se escapara sin enfrentar las consecuencias. Lo que hiciste con Marcos no solo fue un error, fue una elección, y, por lo que veo, no tienes ni idea del daño que has causado. Isabel intentó justificarse, pero sus palabras no eran más que excusas vacías. No quería hacerle, Laura. No sabía, pero no la dejé terminar. No sabías, ¿verdad? ¿No sabías, verdad? No sabías que lo que hacías destruiría a las personas que te rodean, ¿verdad? Mi voz se hizo más baja y controlada. Eso es lo que más me molesta. No te importa nada más que tu propio deseo. Pero tienes que saber algo. La vida tiene una forma de poner a las personas en su lugar. Y ahora te tocó a ti. La dejé salir de la consulta sin decir más.
No quería que pensara que tenía compasión por ella. Isabel era una joven manipulada, sí, pero también era responsable de sus acciones, y aunque mi venganza no se detendría en ella, necesitaba que entendiera que su participación en todo esto tenía un costo. Yo no la iba a perdonar, ni a ella ni a Marcos. La parte final de mi venganza estaba cerca. Marcos ya estaba acabado, y pronto tendría que enfrentarse al juicio de su vida. Isabel, por su parte, tendría que encontrar una forma de lidiar con la verdad que había construido sobre mentiras. Pero había algo más que debía hacer a que todo esto llegara a su fin. Necesitaba asegurarme de que mi hija nunca sufriera las consecuencias de los actos de su padre. No podía dejar que ella creciera con la idea de que lo que Marcos había hecho estaba bien. Tenía que protegerla, y para eso debía eliminar de mi vida a todas las personas que habían estado involucradas en su traición. Al final del día, todo lo que había hecho no era solo para vengarme. Era para reclamar lo que me pertenecía, para restablecer el orden en mi vida y recuperar lo que me habían quitado. La justicia no era un acto de venganza, sino una forma de sanar, de liberarme del peso que me había sido impuesto. Y ahora, finalmente, podía ver la luz al final del túnel. Mi vida comenzaba de nuevo, y esta vez lo haría a mi manera. El final ya estaba cerca. Marcos había caído en sus propios errores, y lo peor de todo es que ni siquiera comprendía el alcance de su caída. Su trabajo estaba perdido, su reputación estaba destruida, y la imagen que había proyectado durante tantos años, ahora era solo un espejismo. Isabel también había sido expuesta, pero había algo más que aún no había hecho: asegurarme de que al final no quedara nada de lo que una vez fue nuestra vida. El dolor que había sentido en cada uno de esos momentos, el sufrimiento de ver cómo mi vida se desmoronaba ante mis ojos, se había transformado en un fuego que me impulsaba a continuar. Había logrado hacer lo que me propuse: vengarme. Pero la justicia no era solo castigar a los culpables, también era recuperar el control, el poder de mi vida, el control sobre mi propio destino. Marcos ya no tenía excusas, y aunque podía ver el miedo en sus ojos cada vez que me encontraba con él, sabía que aún no lo había hecho pagar por completo. Él no entendía la magnitud de lo que había perdido, y eso era lo más doloroso para él. No saber que ya no había forma de salvar su vida, de salvar lo que había destruido. No era solo un hombre que había cometido un error, era un hombre que había tomado una decisión consciente, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. El último golpe que debía darle fue el final de su existencia dentro de esta familia. No me bastaba con verlo humillado de su trabajo. Lo que necesitaba era que perdiera también su vínculo con nuestra hija. No quería que él siguiera siendo parte de su vida, no quería que su traición manchara la pureza que ella aún mantenía. Laura ya no sería la víctima, y mucho menos la mujer que permitiera que su hija viviera bajo la sombra de un hombre como Marcos. Entonces, un día, después de semanas de evitarlo, decidí enfrentarlo de nuevo. Esta vez no sería en una fiesta, ni en una consulta médica. Esta vez sería un encuentro final, un adiós definitivo a todo lo que él había representado en mi vida. Lo llamé y le pedí que se encontrara conmigo en el mismo restaurante donde le había mostrado su caída. No era casualidad que el lugar fuera el mismo. Ese lugar había sido un símbolo de lo que una vez compartimos, un lugar que representaba los momentos felices, los momentos que ya no existían. Cuando llegó, su rostro estaba demacrado, su confianza rota. Estaba allí, esperando una vez más que le diera una oportunidad. Pero no habría ninguna oportunidad para él. Ya no quedaba nada de lo que había sido. «Marcos», le dije con voz firme, sin dejar espacio para el arrepentimiento que él intentaba mostrar. «Ya no hay nada más que decir. Todo lo que has hecho ha destruido nuestra familia. Pero más que eso, ha destruido a la persona que pensaba que era. Tu mundo ya no existe. Todo lo que tenías, todo lo que construiste con mentiras y engaños, ha desaparecido». Intentó hablar, pero lo interrumpí. «No tienes nada que decir, Marcos. Nada. No me importa lo que sientas. No me importa que digas que te arrepientes, porque lo que has hecho no tiene vuelta atrás. Has perdido todo lo que alguna vez fuiste. Y lo peor de todo es que no sabes cómo va a cambiar todo para ti». La verdad es que la caída de Marcos no había sido suficiente hasta ese momento. Sabía que aún quedaba algo más por hacer. «Marcos, no te vas a quedar con lo que es mío. No vas a seguir siendo parte de la vida de nuestra hija. Todo lo que has hecho me ha dejado claro que no te importa lo que perdimos.
Así que, a partir de ahora, no tendrás nada que ver con Valeria. No estarás en su vida. No estarás en la mía. Y cuando ella crezca, sabrá quién eres realmente. La expresión de Marcos cambió. Ya no había excusas. Ya no había espacio para la esperanza. Por fin comprendió que no solo había perdido su trabajo y su reputación, sino que también había perdido a su familia para siempre. Ya no podía seguir haciendo creer que todo iba a estar bien, que podía seguir siendo parte de la vida de su hija. Yo ya no lo quería en nuestras vidas. Al irse del restaurante, vi cómo se alejaba, cabizbajo, derrotado, como si su mundo se hubiera desvanecido. No le importaba lo que pasara en el futuro. Lo que realmente dolía era que nunca podría recuperar lo que había destruido. Nuestra familia. Después de su partida, sentí una extraña paz. No era satisfacción, ni felicidad, ni siquiera alivio. Era paz. Sabía que había hecho lo correcto. Había luchado por recuperar mi vida, por darme lo que merecía, por proteger a mi hija de la mentira y la traición que él había construido. Mi vida ya no dependía de él ni de su traición. Ahora, todo lo que importaba era mi hija, mi futuro y lo que yo decidiera hacer con él. La venganza ya no era una necesidad. Ya no necesitaba que Marcos sufriera más. Ya no necesitaba nada de él. Solo quería seguir adelante, sin el peso de sus mentiras, sin el lastre de su traición.